El curso Formación de Formadores es la primera promoción del campus, la plataforma virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, que tiene como propósito brindar la oportunidad a muchas personas de diferentes lugares del mundo para que puedan a través de la Internet adquirir conocimientos y desarrollar sus talentos, habilidades y saberes con el método Descubrir la Capacidad, una oportunidad de la doctora María Luisa Piraquive. Si ustedes no tienen recursos económicos para salir a estudiar a otras ciudades una carrera, lo pueden hacer por línea, por online o por internet, que es ahora una nueva metodología para que nadie se quede sin estudiar. Es importante el estudio, y el estudio no es tanto para hacerse rico, sino para hacerse rico cada persona en sí misma, que se sienta una persona útil. Este curso tuvo una duración de 3 meses, donde los estudiantes, futuros profesores de la Fundación, aprendieron estrategias pedagógicas, herramientas de enseñanza, conceptos de diseño universal para el aprendizaje y la educación inclusiva. Asimismo, la educación fundamentada en valores como la esencia para la transformación de la persona y su entorno. La primera reflexión a la que podemos llegar con el concepto de valores es que nos permiten actuar correctamente. Finalizando con el diseño, elaboración e implementación de unidades didácticas que darán la ruta de enseñanza-aprendizaje de las capacitaciones que realizará la Fundación a través de diferentes proyectos en la virtualidad. ¿Qué esperan que sus estudiantes demuestren que aprendieron al finalizar esa guía o ese proceso de aprendizaje de ese tema? En esta primera promoción del curso Formación de Formadores, más de 220 coordinadores de todas las regiones de Colombia y de 12 países donde está la Fundación se capacitaron para afrontar los nuevos desafíos que ha puesto la pandemia a nivel mundial e implementar nuevas formas de ayudar a las personas para superar esa crisis, fomentando los valores como un camino para su crecimiento personal, espiritual y productivo, mejorando la calidad de vida y la de sus familias. Me siento muy alegre porque la verdad para mí esto es un reto, ha sido un reto. Primera vez que me coloco en esta parte de tratar de ser una maestra. Yo siempre he dicho no puedo, le tengo terror a las cámaras. Pero bueno, veo que sí puedo, que vamos adelante y aquí estamos. Al finalizar el curso, los estudiantes expusieron sus propuestas pedagógicas en el Centro de Convenciones Virtual de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, un lugar donde más de 7,000 personas interactuaron en la feria virtual. Estamos muy contentos de tener a el doctor César, la doctora Ángela acá en el stand de Santander. Bienvenidos, queremos agradecerles por permitirnos realizar este curso, también a la doctora María Luisa. Conformada por 2 pabellones, uno internacional y otro de Colombia. De igual forma, los visitantes, además de participar en las exposiciones de los estudiantes, tuvieron la oportunidad de visitar el museo y hacer un recorrido histórico resaltando la labor social durante estos 20 años, entregando felicidad, donde también se encontraron los puntos de información accesible, donde personas con discapacidad auditiva, visual e intelectual recibieron atención personalizada por un integrante de la Fundación, quien también los apoyó por medio de lengua de señas. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de visitar los puntos Yo Amo Donar para hacer sus donaciones y luego pasar al auditorio, donde se realizó el evento de clausura de esta primera promoción de Formación de Formadores. Y a continuación vamos a recibir el saludo de la doctora María Luisa Piraquive, presidenta y fundadora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Una mujer admirable que desde hace más de 50 años viene liderando una valiosa, importante y significativa labor social en beneficio de las comunidades más vulnerables en Colombia y en el mundo entero. Su vocación de servicio ha inspirado a millones de personas a seguir su ejemplo de mujer educadora para descubrir las capacidades y generar de ellas una oportunidad de superación personal. Escuchemos a la doctora María Luisa Piraquive. Un saludo cordial para todos los participantes de este evento. De antemano felicito a esta primera promoción conformada por 222 estudiantes que realizaron el curso de formador de formadores. Gracias a Dios y a la tecnología,
la Fundación Internacional María Luisa de Moreno incursionó en esta nueva era digital y aprovechó su plataforma virtual para realizar esta capacitación útil y práctica, la cual servirá para que hombres y mujeres ayuden a fomentar valores en el futuro. Agradezco a todos ustedes que hoy están participando en esta celebración y los invito a seguir trabajando y colaborando en los proyectos de la Fundación. Muchas gracias, los amo. De emoción tras escuchar las palabras de nuestra presidenta y fundadora, queremos dar paso al segundo punto, el saludo que en esta oportunidad trae para todos ustedes el doctor César Eduardo Moreno Piraquive. Él es el secretario general del Consejo de Fundadores y miembro de la Junta Directiva de la Fundación. Con un acertado direccionamiento, participa activamente en todos los procesos y en el diseño de los modelos de intervención social que adelanta la Fundación. Con ustedes, el doctor César Moreno. Buenas tardes para todos. Estamos muy felices de estos momentos. Nuevamente, pues aunque sea virtual, pero estamos juntos reuniéndonos nuevamente. Estoy muy contento de lo que se hizo hoy, el recorrido por las instalaciones virtuales. Caminamos tanto con mi esposa que estamos cansados. Estamos cansados, visitamos la mayoría de los stands, saludamos a todos los profesores y los alumnos que estaban en su momento. Los felicito a todos, a la Fundación, a los profesores, a los alumnos, a todos los que nos han colaborado. Muchas felicitaciones y que esto se vuelva a repetir. Muchas gracias. Y a continuación también queremos escuchar a nuestra vicepresidenta mundial de la Fundación, la doctora Ángela Oviedo, una mujer que con un gran corazón y con un liderazgo activo ha dirigido todo este proceso, siguiendo fielmente los pasos y aplicando las enseñanzas de la doctora María Luisa Piraquive. Con ustedes, la doctora Ángela Oviedo Rincón. Buenas tardes para todos. Con emoción y alegría compartimos este momento con todos ustedes. La humanidad clama por ayuda y ahora como nunca antes las personas necesitan de apoyo real, oportuno y coherente con cada circunstancia. Por eso nos hemos preparado y seguiremos haciéndolo con todo nuestro corazón para transmitir el conocimiento, enseñar y orientar a las personas de modo que puedan encontrar las habilidades, capacidades y talentos que ni siquiera imaginan que tienen. Gracias a todos. Posteriormente, cada uno de los estudiantes recibió su certificado de participación del curso Formación de Formadores 2020. De esta manera hacemos el llamado a los estudiantes en Canadá, en México, en Panamá, en Ecuador, en Inglaterra hacemos el llamado, en Chile, en España, hacemos el llamado en Francia, llamamos en Alemania, en Perú, en Bolivia, en Suiza, en nuestro país, en Colombia, en donde en sus 32 departamentos tiene cobertura y en cada uno de ellos hemos tenido también estudiantes que han participado dentro de este proceso de formación. Al finalizar este acto de clausura, los estudiantes agradecieron a la doctora María Luisa Piraquive y a la Fundación por haberles permitido este nuevo conocimiento. Nosotros hoy queremos comprometernos. Nosotros hoy queremos ser aquellos formadores con valores que trabajan con el corazón, pensando en el bienestar de los seres humanos. En nuestros países queremos sacar esos proyectos hacia adelante, como usted nos ha enseñado, con alegría y felicidad y con mucha sabiduría. Gracias a usted, doctora María Luisa, porque nos ha recalcado la importancia de la enseñanza con valores y utilizar un lenguaje inclusivo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra admiración, gracias y más gracias por todo su amor. Gracias a usted, doctora María Luisa. Hoy podemos fomentar valores en la sociedad.